Hoy les quiero hablar de algo que me ha impactado mucho en la vida a través de los años, lo mantengo permanente en la mente y es algo que consume mucho de mis pensamientos, sobre todo cuando pienso en mis hijos y en especial a mi hijo Alexander, que es el que tiene autismo. Recuerdo hace como 10, 11 años, un poquito antes de que él fuera diagnosticado, me llama un amigo para proponerme un negocio, para ofrecerme una oportunidad de negocio donde yo puedo invertir poco tiempo y dinero como un negocio multinivel o mercadeo en redes de los cuales he hablado anteriormente. Este en particularmente era de vender seguros de vida y era de invertir dinero en la bolsa de valores y en otras inversiones donde uno iba a tener un retorno favorable. Pero lo más importante era de que uno le iba a poder dejar una herencia a sus hijos. Y me acuerdo en particular, no sé si se lo dije como en son de despedirlo o si se lo dije porque de verdad subconscientemente esa era mi idea o mi pensamiento. Porque como les había dicho en otro video también o en otro audio, yo vengo de una familia pobre, de una familia donde no solamente económicamente es de bajos recursos, sino que también mentalmente tiene pobreza. Porque la pobreza no es económica, la pobreza es mental. Y lamentablemente yo nací en una familia pobre, donde la mentalidad es de tercer mundo y la mentalidad es de generaciones pasadas, donde también eran pobres de mente. Y eso es algo transgeneracional que se va transfiriendo de una generación a otra. Y yo fui el último, digámoslo así, en recibir esa información de pobreza mental. Por lo tanto, cuando este muchacho, este amigo me llama y me dice, tengo este negocio, es buenísimo, es esto, es lo otro, yo le dije, eso no me interesa, eso no es para mí. Yo ya he estado en ese tipo de negocio. Para ese entonces, Alexander no había sido diagnosticado. Entonces yo le dije a él, no me interesa, por favor no me llames con esas estupideces. Yo trabajo y tengo mis planes, tengo mi vida y pago mis biles, mis cuentas, mis deudas y eso es lo único que es importante para mí en este momento. Y me dijo, sí, pero no te gustaría dejarle una herencia a tu hijo. Y recuerdo clarito, como que hubiera sido ayer, le dije, mi hijo se la va a tener que resolver igual que me la he resuelto yo. Se la va a tener que buscar como me la busqué yo, como se la ha buscado mi padre, como se la buscó mi abuelo. Aquí cada quien tiene que buscarse lo suyo. Yo no soy quien para dejarle nada a nadie y yo tengo que trabajar y resolver mis problemas. Allá mi hijo cuando sea hombre que resuelva sus problemas. Si no estudia, si no se prepara, si no es nadie en la vida, no va a tener nada y va a tener que sufrir y va a tener que pasar trabajo así como lo he pasado yo, así como lo pasó mi padre, mi abuelo y mis antecedentes. No sé si en alguno de mis antecedentes hubo riqueza de verdad o hubo una mentalidad de riqueza, pero lo dudo porque si no, eso hubiese cambiado o sea, hubiera pasado de generación a generación y yo lo hubiera recibido. Y como no fue ese el caso, entonces no lo recibí. Pero entonces si adelantamos en la película, o adelantamos el casete un poquito, llegamos al punto de cuando mi hijo Alexander fue diagnosticado autista. Y entonces yo buscando, leyendo, como les había dicho anteriormente, llegué a un punto de que me puse a escuchar la Biblia. No la quise leer porque nunca me gustó leer y de verdad que la letra es muy pequeña y cuando me puse a leerla de verdad que a veces es difícil entenderla o traducir lo que está, la explicación o el significado de lo que uno está leyendo. Pero decidí descargarla en una aplicación en mi teléfono para que cuando estuviera trabajando, en ese entonces estaba limpiando piscina, dije, bueno, voy a escucharla aunque sea, voy a ver si encuentro algo en la Biblia que me instruya, que me guíe, que me dé luz, que me dé un norte para yo poder empezar a resolver este problema que tengo con mi hijo. Porque yo me había creado en el Evangelio con mi madre, ella me había enseñado los principios del Evangelio, del cristianismo, sobre todo de la denominación pentecostés, pero eso había quedado en mi adolescencia, ya cuando yo entré en la adolescencia y después me hice hombre, ya eso se me desconectó y seguí mi camino común y corriente como cualquier persona de este mundo. Pero como cosas de la vida, como Dios tiene siempre un plan para uno
Aunque uno reniegue o uno no quiera, Dios es el que está mandando, Dios es el que determina la vida de uno. Uno prueba, uno hace, uno planifica, pero al final del día es Dios quien toma la decisión y es Dios quien tiene la solución y tiene la explicación del mundo y de la mente y del corazón que tienes dentro. Pero en fin, Dios quiso que yo volviera, digamos que a buscarlo o a tener un acercamiento con Él. Y así fue. Con la llegada de este diagnóstico de mi hijo del autismo, tuve que buscar algún tipo de solución. Y entre todas esas cosas, todos esos versículos que escuchaba de la Biblia mientras que trabajaba, cuando los tenía en los audífonos, uno que se me ha quedado siempre y de verdad que no lo conocía, porque de verdad que nunca, ni me acuerdo de haberlo escuchado en la iglesia, creciendo, ni de muchacho, ni de adolescente, aún de hombre, las pocas veces que he ido a la iglesia ya de hombre, nunca la escuché, porque es algo que de verdad que en la iglesia, por lo menos las que yo he atendido, no es algo que se discute o se habla o se predica. No entiendo por qué, porque es algo importante, es algo significativo, pero bueno, así lo han determinado los pastores que hoy en día digamos que predican. Y el versículo es Proverbios 13:22, que simplemente dice que el hombre bueno o el hombre sabio deja una herencia para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Quiere decir que para el hombre ser bueno o ser sabio o tener, digamos que, un tipo de dignidad, un tipo de honor familiar, tiene que preocuparse por dejar una herencia significativa, una herencia que va a heredar no solamente sus hijos, pero también alcance para los hijos de tus hijos. Y si te preocupas desde temprana edad, lo puedes alcanzar. Si trabajas duro, si inviertes tu dinero, si abres un negocio, si tienes una buena profesión, un buen estudio, en algún momento lo vas a poder lograr. Pero bueno, eso era algo que nunca había entrado en mi mente o nunca había sido parte de mi atmósfera o de mi alrededor, porque como le digo, vengo de una familia pobre y en la pobreza no existen las herencias, solo existen las deudas y los problemas. Por lo tanto, cuando yo escuché ese versículo, yo dije, wow, Dios está mandando o Dios está diciendo de que un hombre bueno o un hombre sabio, no tiene que ser hombre, obviamente, puede ser una mujer, pero una persona sabia es aquella persona que le deja una herencia a sus hijos. Y entonces dije yo, bueno, este es no solamente un versículo de la Biblia, pero este es Dios hablándome a mí directamente, que yo tengo que dejar la mente de pobreza, tengo que dejar esa mentalidad de que mis hijos o mis nietos se la van a tener que buscar y voy a tener que ser yo el que ponga un pare o diga hasta aquí llegó la pobreza en mi familia, en mi herencia, y voy a tener que yo ser el que tiene que dejar la herencia, la primera herencia para mis hijos, pero tiene que ser una herencia tan grande que también la pueden aprovechar mis nietos. Y la Biblia dice también, siguiendo el versículo, que no solamente es una herencia monetaria, puede ser una herencia espiritual, una herencia mental, una herencia cooperativa, o sea, que abarque todo tipo de riqueza personal, emocional, espiritual y sobre todo también la económica, que es algo que cuando yo escuché eso, he dedicado desde ese momento hasta ahora mi vida a dejarle esa herencia a mis hijos, a todos mis hijos, los cuatro, empezar a hablarle, a educarlos, por lo menos los que quieren escuchar y los que les interesa, empezar a enseñarle, a instruirle, no solamente de las cosas de Dios, pero también de la vida, del trabajo, de los negocios, de las inversiones. Y aparte de enseñarle cómo hacerlo, también tengo que demostrarle cómo hacerlo, haciéndolo yo mismo y así también haciéndolo en conjunto con ellos cuando ellos crezcan y sean hombres y mujeres. Ya tres de ellos son hombres y mujeres y ya se están encaminando en el mundo laboral y ya tienen las mismas ideas que yo les inculqué de chiquito, de que ellos pueden alcanzar todo lo que ellos quieran en la vida. No tienen que ser limitados por una mentalidad de pobre, no tienen que ser limitados por su condición actual económica o por la condición actual de sus padres o de sus abuelos o de cualquier antecedente. Ellos pueden tomar la definición o la determinación de romper con las cadenas de la pobreza y de salir adelante. Y ellos también pensar de la misma manera
que ellos le tienen que dejar una herencia a sus hijos y a sus nietos. Y si sus hijos y sus nietos piensan de la misma manera, pues ahí es donde empieza la riqueza o la transferencia de riqueza generacional, donde ya los nietos y los bisnietos y los tataranietos, y es como una cadena que si se sigue, si nadie la rompe, pues entonces es algo que va a seguir y perdurar para toda la vida. Que a pesar de que uno no lo va a ver, porque obviamente tú y yo nos vamos a morir y vamos a partir de este mundo, pero por lo menos nos vamos tranquilos sabiendo que hemos dejado no solamente un legado, pero que también hemos dejado nuestros hijos mejor preparados de lo que nosotros estuvimos o de la mejor preparación de la que nosotros recibimos. Por lo menos en mi caso es así, y si estás escuchando esto y tu caso es el mismo, preocúpate por dejarle una herencia a tus hijos, preocúpate por dejarle una educación para que ellos puedan también desarrollar no solamente riqueza económica, pero una riqueza mental, una riqueza emocional y espiritual también. No cometas el error de dejarlos a la buena de Dios, como dicen, pero que realmente no es a la buena de Dios, simplemente es a su manera, a cómo sacan las cosas. Tienes que ser siempre intencional en lo que vayas a hacer, incluyendo la crianza y la educación de tus hijos y de tus nietos si tienes la dicha de verlos y poder tener contacto e influencia. Y bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado y que puedan compartirlo con sus amistades y sus familiares. Gracias y hasta la próxima.